Les resumo el caso Odebrecht. En el gobierno de Uribe se contrata la obra La Ruta del Sol 2 por 1.4 billones de pesos. Poco tiempo después, Estados Unidos, porque no fue la justicia colombiana, descubre que Odebrecht había sobornado a lo largo y ancho de Latinoamérica a muchos gobiernos para obtener contratos como este. Descubren que en Colombia el viceministro de Transporte del gobierno Uribe era uno de estos personajes, va a la cárcel, confiesa que recibió 6.5 millones de dólares, supuestamente solo, y esta para de la obra, en vez de haber mandado a la cárcel a los señores de Odebrecht aquí en Colombia y al banquero que supuestamente sobornó a los funcionarios que le adjudicaron la obra, en vez de eso, a Colombia, al Estado, es decir, a ustedes, nos toca pagarles a ellos los sobrecostos que sobrevienen con la para de la obra a causa de la corrupción en la misma. Es decir, una obra contratada en 1.4 billones de pesos termina costándonos 5.4, el 50% que llevaban de adelanto. Ellos, estos señores Odebrecht y Sarmiento, ya habían sacado sus utilidades en los años 2012, 13, 14, habían obtenido cerca de 567.000 millones de pesos en utilidades, es decir, ellos ya habían obtenido su ganancia. No obstante, nos toca por un laudo arbitral pagarles 5.4 billones de pesos. ¿A quién? A usted, a mí. Si eso es el 50% de la obra, es decir, el 100% de la obra, cuando se termine va a costar 10.8 billones de pesos. Una obra contratada en 1.4 billones termina costando el 1000% a causa de esta corrupción. ¿Quién paga esos sobrecostos? Pero no hubo solamente sobrecostos en esta obra durante ese gobierno. Reficar tuvo unos sobrecostos de 14 billones de pesos. El túnel de la línea tuvo unos sobrecostos de 1.3 billones de pesos. Es decir, las obras corruptas del gobierno de Uribe nos han costado en sobrecostos 20 billones de pesos. ¿Quién los paga? El colombiano de a pie. Ustedes con el IVA. Cuando nos suben el IVA es porque quieren tapar esos huecos de la corrupción. Cuando suben el predial es porque necesitan tapar los huecos de corrupción. Cuando ponen, no desmontan el 4 por mil es porque necesitan tapar estos huecos de corrupción. Pero les voy a poner un solo caso. La venta de Isagen por 6.5 millones de 6.5 billones de pesos. Van 600.000 a las pensiones y 5.2 billones se destinan a el desarrollo de las avenidas de cuarta generación, o sea, a 19 autopistas 4G, de las cuales solo se construyeron 9. Pues miren cómo funcionan estas mafias. Ese dinero lo maneja la Financiera de Desarrollo Nacional. Y la Financiera de Desarrollo Nacional le presta, por ejemplo, para la vía Villavicencio-Chirajara a Corfi Colombiana, que es del Grupo Aval, le presta 400.000 millones de pesos. O sea, de Isagen le prestamos al banquero 400.000 para que haga una obra y se enriquezca más. Está bien. Pero adivinen quién era el señor que nombró Duque inicialmente en la dirección de financiera, en la Financiera de Desarrollo Nacional. Se llamaba Andrés Pardo Amezquita. Y qué coincidencia, era antiguo director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. ¿Entienden la mafia? El dinero de Isagen va a la Financiera de Desarrollo Nacional, la financiera le presta a Corfi Colombiana. ¿Y quién es el director de la Financiera de Desarrollo Nacional? Andrés Pardo Amezquita, el antiguo director de investigaciones de Corfi Colombiana. Así hacen todo. Por favor, miren los debates que estamos dando. Esto es inaudito, cómo se roban el país en sus manos, en sus ojos. Inaudito. Convenzamos a esta gente miope que vota por estos tipos que se prestan para todas estas triquiñuelas, para que por favor no desangren más a este Estado. Estamos hablando en el caso de los sobrecostos de las obras corruptas en el gobierno de Uribe, de 20 billones de pesos. ¿Sabe qué hubiéramos hecho con eso? Las 100.000 casas gratis que entregó el gobierno Santos a los desplazados costaron 4 billones. Y aquí estamos hablando de 20 billones en sobrecostos. Estamos hablando de impunidad. Ningún de estos descarados va a la cárcel. Nunca. Y si les tocaran, ya porque de verdad las pruebas son muy contundentes, se van a sus mansiones a pagar sus condenas. No más.
De verdad, no más. ¿Y por qué se da el debate? A la ministra. Porque, no obstante que corrompen la obra, que las demoras en la ejecución obedecen a este acto de corrupción, nos toca pagarles a los que corrompieron, que está aprobado, pagarles las pérdidas que ellos mismos ocasionaron. Y dentro de ese laudo arbitral que dice el adelanto de la obra cuesta 5.4 billones, es decir, el 52% de avance de la obra cuesta 5.4 billones, se le deben a estos señores 2.4 billones más. Pues la ministra muy tranquila dice, no, el gobierno les paga 1.2 billones, o sea, regalarles de nuestros impuestos otro 1.2 billones al banquero y a Odebrecht por haber corrompido la obra, por haber parado las obras, por haber hecho que las obras entraran en sobrecostos. Entonces, inaudito, totalmente inaudito. Eso lo tiene que entender el país entero. 1.2 billones que le pensaba regalar esa ministra de nuevo a los contratistas corruptos equivalen a toda la deuda de ICETEX. Es decir, podríamos condonarle todas las deudas a ICETEX, a los estudiantes que han adquirido préstamos en ICETEX para educarse, para salir de la delincuencia, para no ser preso de los grupos irregulares. Pues yo propuse, yo hice aquí, ya llevo 2 veces presentado ese proyecto de ley para condonar las deudas de ICETEX y nos dicen, ¿cómo le van a regalar plata a esos vagos? Trabajen vagos, todo lo quieren regalado. A los estudiantes pobres de este país, pues ellos sí se regalan la plata. La ministra le iba a regalar 1.2 billones al banquero y a Odebrecht. Agroingresos Seguro le regaló 500.000 millones a los terratenientes de este país regalado. Y a los estudiantes no les podemos hacer una condonación de las deudas. Ahí les dejo esas tareas. Vamos a seguir en esta lucha. Gracias.